A su nombre. Qué bueno. En esta noche vamos a continuar, hermanos, en la segunda parte de la serie de enseñanzas, la inspiración de las Escrituras. Esta es la segunda parte. Vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo el jueves anterior. Todo este mes de julio, ¿verdad? Estaremos compartiendo durante estos jueves. Bueno, porque hoy es 1 de julio. Ya el año va avanzando. Estas semanas, hermanos, que vienen, vamos a estar compartiendo. Ya de la primera semana de agosto en adelante ya va a haber espacio para que se le guste predicando la palabra a usted. Gloria a Dios. Y también estoy retomando esto, hermano, porque a la vez fui exhortado, y es verdad. La iglesia necesita enseñanza, porque la Biblia dice que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Uno es el mensaje evangelístico, otro es el exhortativo y otro es la enseñanza. Y qué bueno que Dios nos da de todo un poco en este lugar. Quizás no lo hacemos de la manera perfecta, pero Dios nos va a ayudar. Amén, hermano. Y vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo encontramos? Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse. Se recordará, hermanos, que en la enseñanza anterior estuvimos viendo aspectos. Y repito para que se nos grabe, hermanos, porque ese es un método de aprender algo, que nos repita. Se recordará en las escuelas cuando nos enseñaban a leer, nos repetían y nos repetían las vocales, el abecedario, los números, nos enseñaron a multiplicar de uno en uno. Una manzana más otra manzana, decía la maestra, son 2 manzanas. Y nos repetían semana tras semana. Y se nos quedó, hermanos, y la materia gris se desarrolló. Ahora voy a repetir algunas de las cosas que vimos, hermanos, en la enseñanza anterior. Dijimos que explicamos el significado de los 5 libros de la ley, que fue la primer Biblia, por así decirlo. El uso que se le dio a las Escrituras en el tiempo del Señor Jesús y de la iglesia primitiva. Estuvimos viendo, hermanos, cómo los hombres de Dios recibieron la Biblia, por cuánto fue escrita la Biblia, que dijimos que era aproximadamente 40 hombres. Se recordará, solo era, hermanos, una reseña para lo que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. El apóstol Pedro acá está hablando de la profecía escrita, que es la Biblia, el versículo que leímos. Este es el punto inicial de lo que vamos a ver en esta oportunidad. Se recordará que nos quedamos en cuando los cristianos de los primeros siglos empezaron a reunir los libros para formar la Biblia. Nosotros, hermanos, vamos a una librería o en alguna tienda virtual, hermanos, encargamos una Biblia. Usted elige qué clase de Biblia quiere, qué versión, porque si usted no lo sabía, y si lo sabe, se lo recuerdo, no solamente Reina Valera 1960 hay revisión del 2000, hermanos, hay del 2002, del 2010, hasta unas Biblias todas chuecas que han salido de último. Están Biblias, versiones católicas como la Pobre Cantera,
la Nácar Colunga, hermano, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy. Hay muchas versiones. Y tenemos la Biblia del habla hispana y evangélica, que es la versión de 1960, que es la que la mayoría de evangélicos utilizamos. Pero, hermanos, no sabemos cómo estos libros llegaron ahí. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros, porque el mismo nombre Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto o compendio de libros. Eso significa esa palabra. Si usted la quiere notar en un papel, escríbala. La palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir conjunto o compendio de libros. O sea, que la Biblia no es un solo libro, son varios libros. Hay varias cartas, tiene diferente contenido, pero todo el contenido que tiene es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dele la ofrenda de palmas al que todo lo puede. Decía que en los siglos 2 y 3 se reconocieron los libros ya establecidos. Hermano, me quedé a medio andar, como les decía, a explicar esto, porque le voy a poner un ejemplo y se lo voy a repetir una vez más para que no se lo olvide. Los judíos tenían la ley, los salmos y los profetas. Cuando la iglesia surge, cuando Pedro predicó, cuando el apóstol Pablo llenó toda Asia del evangelio, él comenzó a enviar cartas. Y las cartas que Pablo enviaba, la gente le daba, porque lo tiene, el mismo valor que los escritos del antiguo pacto. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, cuando Pablo se le envía a los creyentes de la ciudad de Corinto, cuando esa gente leyó la carta a los Corintios, le tenía tanto respeto al puño y letra que Pablo les enviaba, como cuando abrían el libro de los Salmos, porque era palabra de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Esos libros comenzaron a circular en las iglesias, pero se vio la necesidad en el siglo tercero y cuarto de nuestra era. Cuando digo siglo tercero y cuarto, estamos hablando del año 300 de nuestra era cristiana, porque el calendario que tenemos nosotros es un calendario católico romano, un calendario editado y confirmado por el Papa Gregorio. Es un calendario gregoriano el que tenemos nosotros, es un calendario solar de 365 días y 366 días con el año bisiesto. Cuando desde la venida del Señor se tomó cuenta, por eso usted ve que las Biblias dicen AC, que es antes de Cristo. David fue siglos antes de Cristo. Hay muchas Biblias que traen un encabezado y dicen año, por ejemplo, 590 AC. Estaríamos hablando del siglo V antes del Señor. Pero después del Señor, se dice, el libro de Revelaciones del apóstol Juan se escribió entre el 90 y el 100 DC. Está refiriéndose que se escribió entre el 90 y el 100 después de Cristo, porque así se cuenta en el calendario que tenemos acá en Occidente. Si usted no lo sabía, el calendario que tenemos acá no es el mismo que tienen en China. Yo sé que para muchos es sorpresa, pero ya no están en el año 2021. Yo sé que la mayoría no lo sabía, pero ya no tienen el año 2021. Allá tienen otro calendario, porque son países ateos que no creen en Dios. Claro, pues en sus sistemas de gobierno, políticos y todo, tienen este calendario, porque con este calendario de acá cuentan, pero ya están en otro año, no están en el año que estamos nosotros. Yo sé que la mayoría no sabía eso, pero así es, hermano. En muchos países no tienen este calendario. Si bien es cierto, sí celebran el mismo fin de año, pero no tienen el mismo calendario. Hasta para los israelitas, el fin de año israelita no es el 31 de diciembre. Le menciono esto para que se ubique a lo que le voy a hablar. Entre el 3 y el 4 de nuestra era, los cristianos se vieron en la necesidad
de recoger los libros y formar un solo libro, que es la Biblia. Pero parte, hermanos, del trabajo, por ejemplo, el padre de la iglesia, conocido como San Atanasio I, ya tenía una lista de libros que la iglesia reconoció como inspirados por el Espíritu Santo. Luego, hermanos, en el 380, San Damasio I, en el concilio que se celebró, y la iglesia acordó por unanimidad qué libros iban a formar parte de la Biblia. Quiero que le quede claro esto. No fue Pablo, no fue Pedro que decidió qué libros iban a quedar aquí. Fue el Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque el Espíritu Santo puso en el corazón de estos hombres qué libros iban a formar parte de la Biblia. Y le voy a presentar pruebas que se hicieron someter estos libros para ser parte de la Biblia. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando yo aplico el nombre, por ejemplo, mencioné a San Atanasio, porque en el catolicismo así le dicen, San, así le llaman. Por ejemplo, a San Agustín de Hipona, el catolicismo lo adora como un santo, pero Agustín de Hipona lo que fue un gran teólogo de la Biblia, alabado sea Dios. Ahora, los cristianos formaban concilio y se respetaba lo que en el concilio se establecía, porque lo que el concilio decía era inspirado por el Espíritu de Dios. Después hubieron concilios, hermanos, fuera del orden, cuando ya la iglesia se había depravado, cuando surgió el catolicismo, cuando se estableció la adoración a María, que no es María, sino la diosa pagana de Seminamis, ¿verdad? Eso usted ya lo sabe. Ahora, hermanos, los concilios establecidos por Dios, por ejemplo, el concilio primero, que fue el de Jerusalén, cuando se definió que, hermanos, los judíos o a los cristianos convertidos se les iba a permitir comer y que no. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ahora quiero que veamos, hermanos, cuáles fueron las pruebas a las cuales los libros se sometieron. No piense que solo estos 66 libros fueron llevados al concilio. Si vieron cantidad de libros, ya les he mencionado la asunción de Moisés, ya les he mencionado, hermanos, la epístola de Bernabé, ya les he mencionado un supuesto evangelio de Pedro, pero ya les voy a decir por qué no fueron tomados en cuenta como palabra de Dios. Lo primero, hermanos, para que estos libros, eso es lo primero, para que un libro fuese tomado en cuenta en el canon sagrado, óigame bien, tenía que ser reconocido por los cristianos que era inspirado por Dios. Si tenemos estos 66 libros aquí, es porque en Galacia sabían que la carta de los Gálatas era palabra de Dios. Si tenemos, hermanos, el libro de Romanos, es porque la iglesia reconoció que el dedo de Dios utilizó el dedo de Pablo para escribir la carta a los romanos. Si tenemos a Hechos de los Apóstoles, es porque Dios puso en el corazón de la iglesia y reconocieron que Lucas había escrito el libro de los Hechos. O sea, no fue, hermano, que se pusieron a acordar cosas entre ellos para entretener gente. No, la iglesia sabía que eran libros inspirados. Aquellos rollos, aquellos pergaminos, los leían, hermano. La gente se quebrantaba. Una palabra que escucharan, sabían que era palabra de Dios. Dale palmas al Rey, porque Él se la merece, gloria a Dios. Ya vimos en primer lugar que para ser puesto en la Biblia, la iglesia los tenía que reconocer como libros de Dios. En segundo lugar, tenía que tener paternidad literaria, se tenía que saber quién lo había escrito. Habían muchos libros que circulaban con nombres de los apóstoles, pero la gente sabía que no eran escritos por los apóstoles. Automáticamente esto desechó muchos libros
porque contradecían la doctrina que el Señor había establecido. Número 3, los libros tenían que tener la representación de Cristo en su contenido. ¿Sabía usted que cada libro de la Biblia representa a Cristo? En el libro de Génesis, ¿cómo es representado Cristo? Que alguien me diga. En el libro de Génesis sí tiene bien buenas representaciones, es buena contestación la que han dicho, pero la respuesta más certera que es Génesis 3, que es la simiente de la mujer. En Génesis se representa a Cristo como la simiente de la mujer. En Éxodo se representa a Cristo como el Cordero Pascual. Amén, hermano. El Cordero que se ofreció aquel 14 de Abril, cuando los israelitas comieron los panes ácimos y salieron las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Y así, hermanos, ahí se va viendo. Cada, hermanos, libro, el libro de Hebreo representa a Cristo como el sumo sacerdote. Adoramos a Dios. El libro de Isaías lo representa como el príncipe de paz. Adoramos al Señor. Y así cada libro de la Biblia tiene que tener una o más representaciones de lo que es nuestro Señor. Ahora, los otros libros que se presentaron no llenaban esas características. Por lo tanto, no podían ser tomados en cuenta como palabra de Dios. Estamos en el tercer aspecto. Número 4. Para que un libro formara parte de la Biblia, tenía que tener veracidad doctrinal. ¿Qué significa esto? Que aunque hayan pasajes difíciles de entender, hay pasajes difíciles, ningún libro de la Biblia va a contradecir a otro. Todo libro tiene la respuesta. La Biblia es algo armónico, hermanos, como un rompecabezas en el cual usted va encontrando, es como un laberinto, hasta que usted llega al final del laberinto. Así es la Biblia. Nunca saquemos conclusiones, hermanos, aberradas o sin sentido de lo que la Biblia es. Siempre hay que preguntar, hermano. Yo siempre era curioso y le preguntaba a mi hermano pastor, cuando él daba una enseñanza, yo me acercaba y le decía: hermano pastor, usted, con el respeto suyo, usted mencionó esto, hermano, ¿qué significa? Me quedó en el aire el pensamiento, usted dijo algo, yo quiero que me lo termine de aclarar, porque es así, hermano. La veracidad doctrinal de los libros tenía que ser comprobados por otros. Les voy a poner un ejemplo. Usted ha leído lo que dice Gálatas, que es una aparente contradicción de lo que dice Santiago. Ya se lo voy a explicar. Cuando Pablo dijo que por las obras nadie va a ser salvo. O sea, Pablo dijo en Gálatas, pero ¿qué dijo Santiago en su carta? El que piensa, dice, óigame bien, que por la fe se va a salvar y no por las obras, o sea, que está mal. O sea, ¿cómo voy a armonizar yo lo que el gran apóstol Pablo está diciendo, que la salvación es por fe, no por obra? Y el gran apóstol Santiago, hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén, está diciendo que para ser salvo hay que hacer obras, no solo la fe. ¿Se están contrapunteando? En ninguna manera. Hay que saber entender los versículos. Uno está diciendo que se necesita las obras para ser salvo y la fe. Y el otro está diciendo que se necesita la fe para ser salvo. ¿Verdad que es bastante difícil de entender? Pero va una concordancia doctrinal. Imagínense. Hay un versículo que dice que cuando Jesús dijo en San Juan, el Padre es mayor que todo. De ese versículo se agarran los testigos de Jehová. Yo me he sujetado al Padre, dijo el Señor. Ellos mismos tienen la palabra en la boca, la respuesta. Porque Jesús, cuando se despojó, la Biblia dice que lo dejó todo por amor y se vino a la tierra. No hay una contradicción en la Biblia. A su nombre. Los testigos contra Jehová aberrantemente aseguran que Jesucristo no es Dios. Jesús tuvo y tendrá todos los atributos de Dios. Dele palmas al Señor.
Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, por mí mismo la doy, dijo el Señor. Tengo poder de entregarla y de volverla a tomar. No hay contradicciones, pero habían libros que sí contradecían la Biblia. O sea, la Biblia es perfecta en unanimidad. Es una veracidad doctrinal, bendito sea el nombre del Señor. Número 6, contenido de santificación. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Los verdaderos libros del Señor llevan al pueblo a la santidad, no llevan al pueblo al pecado. Y yo le voy a decir por qué. En Egipto se descubrió unos libros del año 300 de nuestra era, y hubieron organizaciones de acá de Estados Unidos que invirtieron millones de dólares para seguir las excavaciones. Y en esos libros aparece que Jesucristo se había casado. En esos libros históricos. ¿Qué es eso? Son escritos de los enemigos de la fe. Por la naturaleza que nuestro Señor tiene, que es 100% Dios, Él no puede pecar. Sí fue tentado en todo. Y el casarse, claro, no es pecado, pero Él no venía a casarse a esta tierra. Él venía a dar su vida. Amén, hermano. Allá han aparecido muchos diciendo que María Magdalena fue una de sus mujeres y que tuvieron una hija que se llamó, no sé, Sara, no sé cómo, y que se fue a vivir por otro país y que es el Santo Grial y que de ella descienden los alemanes, la raza aria. Que Dios reprenda al diablo. El Señor es santo, y dice el libro de Apocalipsis que no había nadie en la tierra digno de abrir el libro, sino solo Él. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del Padre. Ese es nuestro Dios, que es santo, y 3 veces santo. Por lo tanto, los libros de la Biblia nos llevan a la santificación. No los incomodemos cuando nos exhortan de acá, es para nuestra santificación. Démosle gracias a Dios cuando hay hombres celosos de la Biblia, hermano, porque están apegados a la Biblia. Hombres que llaman al pueblo, hermano, entregados hermanos, a la verdad de Dios, a que vivamos para Él. No nos incomodemos, no salgamos renegando ni criticando. Es porque Dios nos está hablando que nos santifiquemos. Porque estos libros fueron sometidos a esto. Ahí está en la Biblia: vosotros me seréis una nación de sacerdotes y de gente santa. Así dice la Biblia. ¿Cuántos somos santos, hermano? Se nos nota, gloria a Dios. Dice la Biblia que debemos ser santos para Él. Dios llevaba a Israel a una tierra que fluía leche y miel, donde comerían hasta saciarse, donde habían viñedos, donde había de todo. Pero ellos, un momento de locura, de lujuria, le dijeron a Aarón que les levantara un dios de oro, hermanos, un ídolo, y perdieron el precepto de Dios por un momento de locura. Cuando no vamos a la santificación, vamos al error. Adoramos a Dios porque Él vive. ¿Usted cree, hermanos, y un montón de libros que hablan locuras? Aún dentro del judaísmo, del tiempo del antiguo pacto, habían libros, pero que no eran inspirados por Dios. Habían falsos profetas, habían mentirosos, pero había un Jeremías que predicaba palabra de Dios. Adoramos al Señor. Pasamos a otro aspecto más. Algunas veces, hermanos, nos hemos preguntado nosotros, ¿de dónde viene esto de los capítulos y los versículos? El que no lo sabe, le voy a decir en esta noche. La Biblia, originalmente, los libros, como usted lo quiera llamar, Pentateuco, histórico, cartas paulinas, pedrinas, juaninas, como le quiera decir, porque así se llama, ninguna de ellas estaba dividida en capítulos ni versículos. Quiero que levante la mano todo aquel que sabía esto.
¿Verdad que nadie lo sabía? Serían 2, 3. O no sé si rascándose esta vez, hermano. Disculpe. Adoramos a Dios. Hermano, ¿sabe? Por eso le digo que es bonito aprender. Y esto no me lo he inventado yo, se lo voy a probar con la Biblia. Que la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 6. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer despacio y va a ver, amado hermano, cómo aparece acá certeramente lo que le estoy diciendo. Dice 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar. Ahí deténgase, ¿cómo dice? En cierto lugar, no dice en el capítulo tal. No dice en el versículo tal. Oiga, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. No le voy a explicar el versículo. Lo que le quiero explicar es de que la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Cuando el escritor a los hebreos dice alguien en cierto lugar, no dijo el capítulo. Y ya le voy a demostrar en dónde se encuentra escrito esto. Génesis 2. No, perdón, esa es otra lectura. Salmos capítulo 8. Bendito Dios. Salmos capítulo 8, hermano, versículo 4. Vamos a leer. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Ahí quedemos. ¿Por qué el escritor a los hebreos no dijo? Allá en el Salmo 8 dice esto, es que no lo dice. Los salmos, oígame bien, los salmos sí estaban divididos en libros. Exacto, eran 5 libros. ¿Cómo podrá ser, dice el hermano, que en 5 libros hay 150 salmos? Así lo habían dividido. 5 libros. Son 150 salmos. No existía numeración, pero estaban así. Ahora le voy a poner un ejemplo. Jeremías, el profeta. No era, hermano, Jeremías capítulo 33, versículo 3, que lo sabemos, ¿verdad? No, en ningún momento. La Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Esa división se dio en el siglo XIII. Y si usted no lo sabe, hermano, todas estas divisiones de dividirla en capítulos, gran parte tuvo que ver la Iglesia Católica en esto. Porque para los que no saben o para los que saben, la Biblia cristiana estuvo en poder del catolicismo durante mucho tiempo, pero no la transgiversaron porque Dios no lo permitió. Porque recuérdese que del siglo IV para acá, cuando la iglesia se depravó, surgió la iglesia romana y tuvo el poder, y no fue sino hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero hizo la reforma protestante, que tradujo la Biblia de los idiomas originales al alemán. Porque la Biblia solo la podían leer en latín los sacerdotes, nadie más. La gente del vulgo, así como nosotros que nos consideraban laicos, no podíamos leer la Biblia, solo los sacerdotes. Incluso ni los sacerdotes, había unos que no tenían Biblia. Era prohibido, hermano. ¿Sabe? Es bonito estudiar la Biblia, pero en el siglo XIII y en el siglo XVI primero se dividió en capítulos la Biblia y después se dividió en versículos. ¿Y por qué sucedió esa división? Para que nos resulte fácil leerla, hermano. ¿Cometieron un error? No, no cometieron un error, estuvo bien. Ahora usted solo, cuando alguien dice acá, hermano, vamos a leer en el capítulo tal, usted ya tiene la Biblia abierta, si es posible. Amén.
Claro, pues cuando comenzamos tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tutubeando muchas veces. A veces andamos Biblia de estudio, nos cuesta a veces hallar los capítulos, porque tienen un montón de explicaciones, hay que darle vuelta un montón de páginas. Pero sí, hermano, la Biblia no estaba dividida. Le voy a presentar otro ejemplo. Hebreos 4:4 vamos a leer. Gloria a Dios, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice: porque en cierto lugar, mire lo mismo, la misma expresión dice, no dice en cierto capítulo, porque en cierto lugar dijo así: al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿El qué estaba citando el escritor de los Hebreos? Estaba citando Génesis capítulo 2, versículo 2. Hubiera dicho, imagínense que los primeros capítulos de la Biblia, pero como no estaba dividido en capítulos, no dijo, dice Génesis capítulo 2, no, en cierto lugar dice. Imagínense. Otra cosa, que los rollos de la Biblia en aquel tiempo, no cualquiera los tenía. Es más, la mayor parte de gente no sabía leer. No le beneficiaba, hermano, porque la gente no tenía beneficio. Eso, hermano, se dio en aquel entonces, bendito Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Pasamos a otro aspecto más, ya vimos eso. ¿Cómo probar que la Biblia es la palabra de Dios? Dice una pregunta aquí. Existen dos bases sólidas que la Biblia es la palabra de Dios. Están las pruebas internas, número 1, y las pruebas externas, número 2. La prueba interna es la que se encuentra dentro de la Biblia, que demuestra que ella es la palabra de Dios. Y la prueba externa es la que viene de afuera, de la arqueología, que viene, hermanos, de la ciencia. Pero ahorita vamos a ver algunas pruebas internas. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿O acaso usted no se conoce a sí mismo, hermano? No, es que aquí me duele, dice. Y otro, no, es que mira que tomaste esto, que usted sabe qué es lo que le está doliendo, pues. O sea, porque usted se conoce internamente, así es la palabra del Señor. Y en primer lugar, en esa verdad, de que la Biblia se autoproclama que es la palabra, así mismo la Biblia se autoproclama como palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo capítulo 19, gloria a Dios. Salmo capítulo 19, versículo 7, vamos a leer, gloria a Dios. Salmo 19, 7, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová, mire, hermano, vaya viendo, y si anda algo vaya subrayando, y le voy explicando cómo la Biblia se autoproclama la palabra de Dios. Versículo 7, la ley de Jehová, número 1, ese es un nombre de la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Número 2, el testimonio de Jehová, subrayan, es fiel, que hace sabio al sencillo. Número 3, los mandamientos de Jehová, imagínense, son rectos, que alegran el corazón. Número 4, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Número 5, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, número 6, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta y se deleita su alma. Mire 6 nombres que le da el salmista a la palabra de Dios: ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamiento de Jehová, precepto de Jehová, juicio de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Y temor de Jehová. 6 cosas que es la palabra de Dios.
Lo que David está diciendo acá es una autoproclamación de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia no se necesita en sí que la reconozcan como palabra, es palabra de Dios. ¿Sabe? Una verdad innegable que demuestra que este libro es la palabra de Dios son los continuos ataques que ha tenido y sigue firme la palabra de Dios. Han habido muchos enemigos de la fe que han tratado de destruir la Biblia, han amenazado con quemar o incluso la han quemado, hermano, pero Dios siempre ha permitido que la palabra de Dios permanezca. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a una persecución, hermano? Yo sé que está difícil, hermano. Este libro que muchos no le toman importancia, un día dejará de ser. ¿Me explico? Siempre va a permanecer porque es palabra de Dios. Una Biblia puede quedar, pero de esa Biblia es la palabra de Dios. Mire, este libro tan bendito que se proclama la palabra de Dios internamente es tan aborrecido. ¿Cuánta gente, hermanos, que aborrece el evangelio? Yo no sé si ustedes han visto un video que se ha hecho viral de un mechudo que sale ahí brincando, que están unas hermanas predicando, hermano. Ya lo vieron, ¿verdad? Está una hermana llena de la presencia de Dios predicando y sale un mechudo ahí clavijudo y salta puro chacuatete, hermano. Y le hace con unos abanicos, no sé cómo así. Y la hermana más sigue predicando la palabra de Dios. Y los abanicos con una bandera arcoíris, ¿me entiende, va? Entonces, y un gran desorden. Y cuando una hermana comienza a hablar en lenguas, comienza el diablo a brincar y da unos grandes aullidos. Y dije yo en mi mente, y pensé cuando vi eso, cómo aborrece la gente la Biblia. Y cuando se vengan a dar cuenta, ya va a ser tarde. Porque el que aborrezca en la Biblia y la desechen, este es mandamiento de Jehová. Y si Dios nos dice que seamos santos, es porque la Biblia lo dice. Esta no es orden del pastor, esta no es orden de diácono, no, esta es orden de Dios. Hermanita, si Dios te dice santifique, se deje andar pura salchicha, es porque Dios lo está diciendo. Amén. Sí, porque aquí todos lo podemos ver guapos aquí, ¿verdad? Aquí la hermana se puede ver elegante con su falda, ¿verdad? Que arrastra polvo aquí porque piedra casi no hay. A menos que se andan montañando usted buscando a Frederick. Pero le digo algo, hay que ser santo como Dios dice que hay que ser santo. Aquí todos lo vemos bonitos con corbata y con chaleco por rato y saco. Esos que vienen de segunda, ¿verdad? Pero se anda trajeado por rato. Pero allá afuera no sabemos si anda en calzonete, en bermuda. El hermano, la hermana queriendo comprarle el cachetero, ¿verdad? Queriendo enseñar todo de afuera. Hay que ser honesto, hermano. Dice que el temor de Jehová, dice, es, hermano, la alegría y la limpieza de nuestra vida. Porque dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hay mucha gente que anda para reventarse, que quiere irse para el mundo. Mire, deleites en estas enseñanzas. Deleitémonos. Porque la palabra dentro de ti tiene que hacer nacer una limpieza, una santidad que no te la demanda el pastor, no te la demanda el diácono. Hay muchos que andan reventando, se parece por el mundo, que no aguantan, hermano. Hermano, el problema es cuando te venga el azote encima. Cuando venga la dificultad, el problema, deleitémonos en los mandamientos. Mire, esta Biblia es intensa, usted lo comienza a leer y usted no espera que le digan, no, hermano, si hay cosas que no hay necesidad de repetirlas, el que es sabio las deja. Amén. Por eso le digo, estudiemos la Biblia, estudiemos la Biblia. El sabio oye el precepto de Dios y se aparta. Hermanos, usted se da cuenta por la Biblia que ya no se puede poner esa clase de pantalones. Amén. Esa clase de pantalones desordenados, hermano, para llamar la atención. Esa camisita socadita, ¿verdad? Para enseñar la panza.
Ya, hermano, que se acabe eso, hermana, ya. Esa falda socada en los restaurantes, ¿verdad? Amén. Ese escote de afuera. Se enseña a decirle a su esposo que es su marido, pero no a lo de afuera. Entonces, el precepto de Dios es mandamiento. La Biblia se autoproclama desde adentro que hay que guardarse para Él. Aquí, hermano, va a pasar lo que pase, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Aunque pase en el cielo y la tierra, pero su palabra siempre permanecerá. Hermanos, sintámonos dichosos de tener este libro. Imagínense, Pablo se bajaba por canastos, hermano, huyendo, y ahora nosotros que con un ayuno lo queremos G. Ávila ya. Dice Pablo, hermano, que pasaba noches enteras en vigilia. En canastos se apartaba. Si usted ve el mal, apártese. No, que aquí va a pasar, ¿qué va a pasar? Dios va conmigo, no sea testarudo. Es cierto que el precepto de Jehová está con nosotros y los mandamientos, y Dios es nuestra limpieza, la ley está con nosotros, pero tengamos mucho cuidado, porque Dios quiere que su pueblo nos santifiquemos para Él. En otras palabras, si se habla de santidad, es porque la Biblia se autoproclama como palabra y tiene la autoridad de demandarle a usted y a mí lo que ella dice. ¿Sabe? El testimonio es muy importante. La limpieza moral del ministro, de los que predicamos. Pero en última instancia le voy a decir algo. Hagan todo lo que dicen acá, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén, hermano. Porque eso fue lo que el Señor dijo. Hagan todo lo que ellos digan. Si les atan cargas, échense la loma. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Veamos un ejemplo de la Biblia, cómo se autoproclama con su autoridad como palabra de Dios. Jeremías capítulo 36. Gloria a Dios. Si no tuviera capítulo Jeremías, comenzáramos a bojear. Démosle, hermano, démosle, decir que lo tenemos que hallar. Y comenzáramos, pero gracias a Dios que se le iluminó el pensamiento a esos hombres en esos siglos a dividir la Biblia, ¿verdad? O sea que hay divisiones que vienen de Dios, aleluya. Jeremías 36, gloria a Dios. 36:2. Desde el 1 vamos a leer. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él. Mire cómo es el orden en el cual los hombres de Dios escribieron la Biblia. Dios le dijo al profeta: ve, toma un rollo, voy a hablar contigo y escribe. No estaba pasado de copas el profeta. No había comido mucho, ¿verdad? Como algunos dicen que hay quien que de no comer bien está soñando en la noche. Y otros de comer demasiado también está recibiendo. Amén. Pero qué bueno que en este lugar no hay de esos, hermanos. Aquí lo que hay es gente que recibe la voz de Dios. Dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy. Imagínense, desde Josías hasta el tiempo de este otro rey había palabra de Dios en boca del profeta Jeremías y de los otros vasos profetas que él tenía en Israel. Tomar un libro y hablar la Biblia dio la autorización. El Espíritu Santo inspiró, como el versículo que leímos al principio, que dice que los santos hombres de Dios, aquí está uno, ¿cuál es Jeremías? Los santos hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Una profecía directa de Dios, como los siervos que Dios tiene aquí. Amén, hermano. Y como los siervos que Dios tiene también, porque Dios tiene siervos en otros lugares. Pero también, hermano, en otros lugares hay muchos que andan aberrados, equivocados, tirándole sal a la gente, como que fueran pescados salados, hermano, haciendo cosas extrañas,
No, Jeremías hizo algo que el Espíritu Santo le impulsó. Tomó el rollo del libro y escribió. Aquí vemos la autoproclamación de lo que es la palabra de Dios. Leamos otro versículo. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que Pablo les está diciendo, lo que nosotros les hablamos era la palabra, y es que en realidad es palabra, les decía Pablo, y ustedes la han recibido. O sea, aquí queda el testimonio que la Biblia misma se autoproclama como palabra de Dios. Mire, hermano, que no le hagan perder el sueño esos videos de esos locos que salen en YouTube. Un montón de alucinados hablando locura, diciendo que la Biblia dice esto, que la Biblia, poniéndole, hermano, desacreditando la Biblia Reina Valera 1960 para meter esas versiones paganas que hay en este tiempo. Un montón de versiones paganas. No estoy seguro, pero yo tuve en mi poder algunas versiones. En aquel tiempo estaba la NBI y la lenguaje actual, ahora no sé. Yo soy cuidadoso en leer esas otras versiones. Me gusta esta, la 1960. No estoy seguro si es la NBI o la lenguaje actual, pero una de esas versiones más modernas, que omite muchos versículos que hablan de la oración y del ayuno. Amén. A nosotros nos decía un pastor en San Miguel, nos estaba dando una clase y nos decía: no lean esas Biblias modernas, dijo el hermano. Él es un hombre preparado en la Biblia. No lean esas Biblias que han salido porque han transversado el texto original para hacer el evangelio más suavetón, para que la gente se sienta suave. Le quitan el contenido duro que la palabra de Dios dice. Frases, hermano, que hieren el pecado. Han transversado lo que es la palabra del Señor. Adoramos al Señor. Otro aspecto más, otra evidencia interna más, que proclama que la Biblia es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Lo vamos a leer ya para finalizar. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 12. Alabado sea Dios. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 12. Aleluya. Voy a esperar porque siento que truenan a las páginas. Bendito Dios. Juan 16, 12. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Subraya esa palabra que dice: no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda. Oiga ese versículo. Habían cosas que los apóstoles todavía no podían llevar. Él les habló del reino. Escuche bien, hermano. Si quiere, deténgase, présteme atención, después leemos. Él les había hablado acerca del reino de Dios y su justicia. Pero había muchas cosas que ellos no las podían llevar. Les voy a explicar. Cómo Pablo adoctrinó a la iglesia, por ejemplo, que Pablo claramente dijo que por las obras de la ley nadie se va a salvar. Porque, mire, le voy a poner ejemplo. Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Él nació bajo la ley. Él pagaba sus impuestos al templo. Él ofrecía ofrenda. Todo la ley la cumplió.
Y ahora viene Pablo y aparece diciendo que por la ley nadie se va a salvar. Bueno, ¿y cómo es eso? Que el Señor, porque el Señor no abrogó la ley, hermano. ¿Qué significa esto? Y por eso, que le quede claro algo, yo sé que quizás ya lo hemos dicho aquí, la iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Hechos capítulo 2 para acá surge la iglesia. Cuando el Espíritu viene, les dio los mandamientos que deberían de hacer. Jesucristo no anduvo hablando de cómo debería ser la vida íntima de las personas. Eso no lo habló, pero Pablo lo habló. ¿Se va ubicando lo que le quiero decir? Pablo dijo en 1 Tesalonicenses que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa decentemente, no como los gentiles en pasiones de concupiscencia. Jesús no habló eso. ¿Me capta lo que le quiero decir? Allí se cumple lo que el Señor dijo. Hay muchas cosas que ustedes no las pueden sobrellevar todavía, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar y les recordará. También un versículo que así dice: les recordará todo lo que les he dicho. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él lo guiará a toda la verdad. Significa que la gente, aunque tenía la verdad, pero no la tenía completa. Y aquí hay que tener cuidado también con los falsos apóstoles. Óigame bien, porque de este versículo se agarran para decir ellos que ellos siguen revelando. Voy a explicar cuando digo revelando. La revelación doctrinal ya fue dada por los apóstoles pasados, ya quedó escrito. Pero hoy en este tiempo ellos pasan diciendo que lo que ellos atan y desatan son verdades a media, como decía mi hermano en el mensaje la otra vez. Una mentira o una verdad, perdón, para llevarte a una mentira. Ellos tratan de impresionar a las personas con versículos así y decir que ellos son padres, son los generales, son los enviados de Dios y que ellos mandan, hermanos, y ellos iluminan la palabra. Miren qué tremendo, si la palabra es la que los ilumina a nosotros. Adoramos a Dios. Ahora dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Pero qué es lo que oyere? Chambres, no. Lo que oyere del Padre y de Él. Oiga cómo dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo todo lo revela. Aquí está, miren. Por eso Pablo después profetizó cuando estaba en Éfeso y dijo: después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Mire qué tremendo esto. Aquí no está diciendo el Señor que el Padre es menos que Él, ni tampoco que Él es menos que el Padre. Dice que todo lo que el Padre tiene también es de Él. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Señor se compara, y no es que se compara, sino que Él es Dios. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto saben que el Señor es Dios? Denle palmas al único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Él me glorificará. Curiosamente, si usted lee toda la Biblia, en ninguna parte se nos manda a orarle al Espíritu Santo. En la doctrina hay iglesias que, así como nosotros los pentecostales, que tenemos la costumbre de decir: oh Espíritu Santo, oye, se cantan alabanzas como Espíritu Santo, te necesito. Che, que no voy a encontrar en ninguna parte de la Biblia que el Espíritu Santo se le canta. Se le ora al Padre en el nombre de Jesús. Tampoco yo le voy a decir que es un error, no, porque también Él es Dios. Pero la falla es esta: que el Espíritu Santo ha venido para ayudar a la iglesia a glorificar al Señor. Aquí dice: Él me glorificará, dijo el Señor, que es el Espíritu Santo. Cada uno tiene su fase. El Padre en el cielo envía al Hijo, Cristo se le sujetó. El Espíritu Santo ha venido para guardar a la novia del Cordero. Dele palmas al Señor. ¿Cuántos somos la esposa, la novia del Cordero? A través de la Biblia es así.
Y Dios quiere una novia perfumada y olorosa, ¿verdad? Bien ataviada con su vestido para el encuentro. Nadie se va a querer presentar en una boda con una novia hedionda, hermano. Aquella joven tiene que ir galante, olorosa, que se le siente el olor a la bendición de la boda. Así Dios quiere que la iglesia estemos preparados para poder volar con Él. Y hemos visto este último aspecto. El otro jueves vamos a continuar, que el Espíritu Santo proclama la Biblia como palabra de Dios. La palabra que aún no habían recibido, los mandamientos que aún no tenían. Aquí Pablo los daría más adelante, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, y cada uno de ellos en su momento profetizarían escribiendo lo que ahora tenemos, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Vamos a entregar al Señor